El origen y la formación de la Tierra. Hace aproximadamente 4.600 millones de años, una nube de gas y polvo cósmico comenzó a colapsar bajo su propia gravedad. Este evento marcó el inicio de la formación de nuestro sistema solar y, por ende, de la Tierra. Pero, ¿cómo pasó todo esto? ¿Qué procesos dieron origen a nuestro planeta? Acompáñame en este viaje a través del tiempo para descubrirlo. La nebulosa solar. Hace más de 4.600 millones de años, mucho antes de que existiera la Tierra, el Sol, o incluso el sistema solar como lo conocemos, existía una vasta y silenciosa nube interestelar compuesta de gas, polvo y hielo. Esta nube era una masa entre millones, flotando en los brazos espirales de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Esta nube se conoce como nebulosa solar primitiva. Contenía los elementos básicos forjados en generaciones anteriores de estrellas, elementos como hidrógeno, helio, carbono, oxígeno, silicio y hierro, resultado de explosiones estelares o supernovas. Pero algo cambió su equilibrio. Se cree que una onda de choque proveniente de una supernova cercana perturbó la nebulosa. Esta onda generó una inestabilidad gravitacional, haciendo que algunas regiones de la nube comenzaran a colapsar sobre sí mismas. A medida que colapsaban, el material comenzó a girar. Y como sucede con una patinadora girando más rápido al juntar los brazos, el giro se aceleró mientras la nube se contraía. Así nació un enorme disco de gas giratorio, el disco protoplanetario. Enfoque en el Sol. En el centro de este disco, la mayor parte de la materia, más del 99%, se acumuló debido a la gravedad, elevando su temperatura y presión. Eventualmente, se encendió una reacción de fusión nuclear. El hidrógeno se convirtió en helio, liberando una enorme cantidad de energía. Así nació nuestro Sol. Transición a la formación planetaria. Mientras el Sol se formaba en el centro, en las zonas exteriores del disco protoplanetario, el material sobrante giraba y colisionaba. Polvo chocaba con polvo. Partículas se unían para formar cuerpos más grandes. Estábamos presenciando el nacimiento de los primeros planetesimales, los bloques de construcción de los planetas. Este disco era caótico, violento y en constante cambio. Pero también era el escenario donde se gestaban mundos enteros. Dato curioso, este proceso no es único de nuestro sistema solar. En la actualidad, los astrónomos han observado cientos de discos protoplanetarios alrededor de estrellas jóvenes en nuestra galaxia. Lo que ocurrió aquí hace miles de millones de años, sigue ocurriendo allá afuera, en este mismo momento. La nebulosa solar marcó el primer paso en el viaje que llevó a la formación de la Tierra. De una nube oscura y fría surgió la energía, el orden y, eventualmente, la vida. Pero todavía estamos en el principio. En el próximo capítulo, veremos cómo esos pequeños cuerpos que flotaban en el disco comenzaron a formar algo mucho más grande, los planetas. La formación de los planetas rocosos. Después de que el Sol comenzó a brillar en el corazón del disco protoplanetario, el caos no terminó. En realidad, apenas comenzaba. Alrededor del joven Sol, millones de fragmentos de roca, hielo, gas y polvo giraban a gran velocidad. Este material no estaba distribuido uniformemente. Más cerca del Sol, el calor intenso impedía que los elementos más volátiles se condensaran. Solo los materiales pesados como el hierro, el níquel y el silicato sobrevivían a esas temperaturas. Visual sugerida. Animación del disco protoplanetario con materiales separándose por temperatura, rocas cerca del Sol, gases más lejos. En esta zona caliente del sistema, comenzaron a formarse los llamados planetesimales, pequeños cuerpos rocosos que crecían al chocar entre sí. La mayoría eran destruidos por colisiones violentas, pero algunos lograron sobrevivir, crecer y volverse más masivos. Gracias a su gravedad, estos cuerpos empezaron a atraer más material. Este proceso se llama acreción, y fue el mecanismo principal que permitió la formación de los planetas rocosos. Imagina una bola de nieve rodando cuesta abajo. A medida que avanza, recoge más y más nieve. De manera similar, los planetesimales se convertían en protoplanetas, cuerpos de cientos o incluso miles de kilómetros de diámetro. Importancia del calor interno. Durante este proceso, los impactos entre objetos generaban enormes cantidades de calor. Muchos de estos protoplanetas estaban completamente fundidos por dentro. El hierro más pesado se hundía hacia el centro, formando núcleos metálicos, mientras los materiales más ligeros formaban capas exteriores. Así comenzó la diferenciación planetaria. Impactos masivos. Pero este crecimiento no fue tranquilo. Los choques entre protoplanetas eran devastadores. Algunos cuerpos fueron completamente destruidos. Otros sobrevivieron, como lo hizo un joven planeta llamado Tierra. Junto con Mercurio, Venus y Marte, la Tierra fue uno de los 4 planetas rocosos que lograron estabilizarse en la región interna del sistema solar. Dato curioso.
¿Sabías que el planeta Mercurio puede ser el núcleo sobreviviente de un protoplaneta mucho más grande, al que le arrancaron su capa exterior en una colisión catastrófica? La violencia era parte del proceso. Transición hacia la Tierra. Nuestra Tierra no era todavía un lugar habitable. Era un mundo de lava, sin océanos, sin atmósfera tal como la conocemos, y con constantes impactos de rocas gigantes. Sin embargo, ya se encontraba en su lugar, girando alrededor del Sol, con un núcleo metálico, una corteza en formación, y una historia fascinante por delante. Así nacieron los planetas rocosos, en un torbellino de polvo, fuego y gravedad. Pero en el siguiente capítulo veremos cómo uno de estos planetas, la Tierra, pasó de ser una bola fundida a convertirse en el mundo azul que conocemos hoy. La Tierra primordial nos espera. La Tierra primordial. La Tierra ya estaba en su órbita, estableciendo su camino alrededor del joven Sol. Pero en nada se parecía al planeta que conocemos hoy. Hace unos 4.500 millones de años, la Tierra primordial era un infierno ardiente. Una esfera en constante transformación, envuelta en violencia cósmica. La superficie del planeta estaba completamente fundida. Los restos de colisiones con asteroides y protoplanetas mantenían altísimas temperaturas. La energía interna, alimentada por la desintegración de elementos radiactivos como el uranio y el potasio, contribuía a mantener este océano de roca líquida. La atmósfera primitiva. La Tierra aún no tenía una atmósfera como la actual. En su lugar, estaba envuelta en gases expulsados por la intensa actividad volcánica: vapor de agua, dióxido de carbono, amoníaco, metano, azufre. Una mezcla tóxica que impediría cualquier forma de vida moderna. Diferenciación interna. Durante esta etapa, los materiales dentro de la Tierra comenzaron a separarse según su densidad. Los más pesados, como el hierro y el níquel, se hundieron hacia el centro formando el núcleo. Los más ligeros ascendieron para formar el manto y, eventualmente, una delgada corteza. Este proceso se conoce como diferenciación planetaria, y es fundamental para la formación de un campo magnético y placas tectónicas. Campo magnético terrestre. Gracias al núcleo metálico en rotación, la Tierra empezó a generar un campo magnético, lo que con el tiempo ayudaría a proteger el planeta del viento solar. Sin este escudo invisible, la atmósfera habría sido arrasada por la radiación. El bombardeo intenso tardío. Pero la violencia no terminó con la formación del núcleo. Durante los primeros cientos de millones de años, la Tierra fue víctima de un fenómeno conocido como el bombardeo intenso tardío. Cientos de miles de asteroides y cometas impactaron la superficie, algunos del tamaño de ciudades enteras. Estos impactos no solo generaban más calor, también trajeron algo inesperado: agua. El origen del agua terrestre. Se cree que buena parte del agua que hoy forma nuestros océanos provino de estos cometas y asteroides ricos en hielo. Cada impacto dejaba un poco más de vapor de agua, que con el tiempo, al enfriarse la Tierra, comenzaría a condensarse y caer en forma de lluvia. Este periodo de caos, destrucción y cambio fue esencial. La Tierra, aunque aún muy joven, estaba sentando las bases para lo que vendría después: la formación de océanos, la estabilización de su atmósfera y, eventualmente, la aparición de la vida. Pero aún faltaba un evento crucial, uno que daría forma no solo a las mareas y al eje terrestre, sino también a nuestras noches: la formación de la Luna. Desde un mundo fundido hasta un planeta golpeado por el cosmos, la Tierra primordial fue todo menos tranquila. En el próximo capítulo, descubriremos el evento catastrófico que dio origen a nuestro satélite natural, y cómo ese impacto cambió la historia del planeta para siempre. La formación de la Luna. La Tierra joven ya tenía su núcleo, su corteza incipiente y una atmósfera primitiva. Pero aún faltaba una pieza crucial en este rompecabezas: la Luna. ¿De dónde vino nuestro satélite natural? ¿Cómo apareció en el cielo terrestre? La explicación más aceptada por la ciencia moderna es la teoría del gran impacto. Según esta hipótesis, hace aproximadamente 4.500 millones de años, un objeto del tamaño de Marte, conocido como Theia, colisionó violentamente contra la Tierra. La colisión fue tan poderosa que parte del manto terrestre y del cuerpo de Theia se fundieron y fueron expulsados al espacio. Este material formó un anillo de escombros alrededor de la Tierra que, en cuestión de semanas o meses, comenzó a agruparse debido a la gravedad. Ese anillo de fuego y polvo se fue compactando hasta formar un solo cuerpo: la Luna. Importancia de la Luna. La creación de la Luna no solo le dio a nuestro cielo un compañero eterno. También estabilizó el eje de rotación de la Tierra, lo que permitió la existencia de estaciones relativamente constantes. Además, su gravedad influye en las mareas, clave en los futuros procesos biológicos de la vida marina. Dato curioso.
Las rocas lunares traídas por las misiones Apolo tienen una composición muy similar a la del manto terrestre, lo que apoya la teoría de que la Luna se formó a partir de la Tierra misma. La Luna es, literalmente, una parte de nosotros. Nació de un choque violento, pero desde entonces ha acompañado a nuestro planeta como un guardián silencioso. Con su aparición, la Tierra comenzó a parecerse cada vez más al mundo que habitamos hoy. Pero aún faltaban océanos, una atmósfera estable, y el ingrediente más escurridizo del universo, la vida. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la Tierra se enfrió, las lluvias comenzaron a caer y los primeros océanos cubrieron la superficie del planeta. El enfriamiento y la formación de los océanos. Después del impacto que formó la Luna, la Tierra seguía siendo un mundo violento. Su superficie aún estaba cubierta por lava, gases tóxicos y restos del bombardeo cósmico. Sin embargo, algo comenzó a cambiar lentamente. La Tierra empezó a enfriarse. A medida que la radiación del espacio se llevaba el calor, y la atmósfera espesa atrapaba gases como el vapor de agua, la temperatura en la superficie comenzó a disminuir. Las primeras gotas de agua líquida comenzaron a caer del cielo. Lluvia, incesante, torrencial, durante millones de años. Formación de los océanos. Con el paso del tiempo, esta lluvia continua dio lugar a la acumulación de grandes cantidades de agua en las zonas más bajas de la corteza. Así nacieron los primeros océanos. Aún no eran azules y cristalinos. Eran calientes, turbios, llenos de minerales y sustancias químicas. ¿De dónde vino el agua? Pero, ¿de dónde vino toda esta agua? Hay dos teorías principales. Parte del agua se encontraba atrapada en los minerales del manto terrestre y fue liberada por la actividad volcánica. Otra parte importante habría llegado del espacio, a bordo de asteroides y cometas ricos en hielo, que bombardearon la Tierra durante su juventud. Lo más probable es que ambos procesos hayan contribuido. Un planeta transformado. El resultado fue un planeta radicalmente diferente. La Tierra azul había nacido. Con su superficie cubierta en gran parte por océanos, comenzaban a establecerse condiciones estables. La atmósfera, todavía sin oxígeno, estaba dominada por dióxido de carbono y vapor de agua, pero ya se estaba preparando el escenario para uno de los eventos más asombrosos en la historia del universo, el origen de la vida. De lava y ceniza surgió el agua. De un planeta ardiente, nació un mundo oceánico. En el siguiente capítulo, nos adentraremos en esos océanos primitivos, para descubrir cómo las primeras moléculas comenzaron a organizarse, y cómo, poco a poco, la vida hizo su primera aparición. El origen de la vida. Hace unos 3.800 millones de años, la Tierra ya tenía océanos líquidos, una atmósfera densa y estable, y una superficie en constante cambio. Pero todavía faltaba el ingrediente más importante. La vida. ¿Cómo apareció? ¿Qué condiciones permitieron ese milagro en un planeta aún tan joven? Los científicos creen que en estos mares calientes, ricos en compuestos químicos, surgieron las primeras moléculas orgánicas, los ladrillos fundamentales de la vida, como aminoácidos, lípidos y azúcares. A este ambiente lo llamamos la sopa primordial. La teoría de Oparin y Miller. En 1953, el famoso experimento de Miller-Urey demostró que al simular las condiciones de la Tierra primitiva, usando vapor de agua, gases como metano y amoníaco, y descargas eléctricas como relámpagos, podían formarse aminoácidos de forma espontánea. El paso inicial hacia la vida estaba científicamente probado. La primera célula. Con el tiempo, estas moléculas comenzaron a agruparse, interactuar y replicarse. Una de las grandes teorías propone que el ARAN, una molécula similar al ADN, fue la primera en copiarse a sí misma y almacenar información genética. Así, nació la primera forma de vida, una célula simple, unicelular, microscópica y extremadamente resistente. ¿Dónde surgió? Teorías en disputa. ¿Dónde surgió esta vida? Existen varias teorías. En charcos poco profundos, donde la evaporación y la concentración favorecían las reacciones químicas. En las profundidades oceánicas, cerca de respiraderos hidrotermales, donde el calor y los minerales servían de energía. Incluso hay hipótesis que plantean un origen extraterrestre, a través de compuestos orgánicos traídos por meteoritos, teoría de la panspermia. La vida como cambio planetario. Una vez que apareció la vida, el planeta comenzó a cambiar. Estas primeras células comenzaron a alimentarse, a reproducirse, y eventualmente, a realizar un proceso revolucionario, la fotosíntesis. Con ello, empezaron a liberar oxígeno como desecho, transformando poco a poco la atmósfera terrestre. Dato curioso, durante más de 2.000 millones de años, la vida fue completamente unicelular. No había plantas, animales, ni nada visible a simple vista. Pero sin estas formas de vida tan básicas, nada de lo que existe hoy habría sido posible.
El origen de la vida sigue siendo uno de los grandes misterios de la ciencia. No sabemos exactamente cómo ocurrió, pero sí sabemos que cambió el destino de la Tierra para siempre. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la actividad interna del planeta continuó modelando la superficie terrestre, la evolución de la corteza y los primeros continentes. La evolución de la corteza terrestre. Hace más de 4.000 millones de años, la Tierra ya tenía océanos y vida microscópica. Pero su superficie todavía era muy distinta a la actual. No existían montañas, cordilleras ni continentes definidos. Todo estaba en movimiento, en construcción. Formación de la corteza. La Tierra se fue enfriando gradualmente, permitiendo que su superficie se solidificara. Así nació la corteza terrestre, una delgada capa de roca flotando sobre el manto caliente. Al principio, esta corteza era frágil, se rompía fácilmente con los impactos cósmicos y los movimientos internos. Inicio de la tectónica de placas. Con el tiempo, grandes fragmentos de corteza comenzaron a desplazarse, flotando sobre el manto. Este fenómeno, conocido como tectónica de placas, reorganiza la superficie del planeta constantemente, creando océanos, chocando placas para formar montañas, o abriendo grietas donde emergen volcanes. Los primeros continentes. A medida que la corteza se enriquecía en materiales más livianos como el granito, comenzaron a surgir zonas de tierra firme que resistían mejor la erosión y el reciclaje geológico. Así nacieron los cratones, los núcleos rocosos de los primeros continentes. Estos fragmentos se unieron y separaron varias veces durante miles de millones de años, formando supercontinentes como Ur, Rodinia, y más adelante, el famoso Pangea. Dato curioso. El supercontinente Pangea, que existió hace 300 millones de años, no fue el primero, ni será el último. La tectónica sigue activa, y en unos 200 millones de años podríamos tener un nuevo supercontinente. Influencia en la vida. Los movimientos de las placas no solo modelaron la geografía. También influyeron en el clima, en la circulación oceánica y en la evolución de los seres vivos. Las montañas ofrecieron nuevos hábitats, las separaciones continentales aislaron especies, y las erupciones volcánicas cambiaron la atmósfera. La Tierra nunca ha sido estática. Su superficie está en constante transformación, impulsada desde lo más profundo. La evolución de la corteza terrestre es un proceso continuo que moldea nuestro planeta hasta el día de hoy. Y con continentes definidos, mares separados y vida en expansión, estamos listos para uno de los cambios más dramáticos en la historia del planeta, la gran oxidación y el poder del oxígeno. El Sol joven y la paradoja del Sol débil. Hace unos 4.000 millones de años, el Sol era muy distinto al que vemos hoy. Como estrella joven, su brillo era un 25 a 30% más débil. Y sin embargo, sabemos que ya existían océanos líquidos en la Tierra, incluso vida microscópica. ¿Cómo es posible que nuestro planeta no estuviera completamente congelado? La paradoja del Sol débil. Este enigma es conocido como la paradoja del Sol débil. Según los modelos físicos, un Sol menos luminoso debería haber dejado a la Tierra helada, parecida a una bola de nieve. Pero las pruebas geológicas y biológicas nos dicen lo contrario. La Tierra tenía temperaturas lo suficientemente altas para sostener agua en estado líquido. ¿Qué lo evitó? La clave parece estar en la atmósfera primitiva. Aunque aún no había oxígeno, la atmósfera contenía grandes cantidades de dióxido de carbono, CO2, y metano, Che, dos potentes gases de efecto invernadero. Estos gases atrapaban el calor del poco sol que llegaba, funcionando como una manta planetaria que evitaba que la Tierra se congelara. Evidencia científica. Estudios en rocas antiguas y estromatolitos demuestran que existía agua líquida y vida bacteriana. Además, modelos climáticos modernos confirman que una atmósfera rica en gases invernadero habría sido suficiente para mantener un clima templado. Incluso con un sol más débil. Dato curioso. Si el metano no hubiera sido abundante en la atmósfera de la Tierra primitiva, probablemente nuestro planeta habría quedado cubierto de hielo, y la vida tal como la conocemos jamás habría comenzado. La importancia del equilibrio. Este equilibrio delicado entre radiación solar y gases atmosféricos marcó el rumbo del planeta. Sin el calor retenido por esos gases, la historia de la Tierra sería muy distinta. La paradoja del Sol débil nos recuerda que la atmósfera es esencial para la habitabilidad. Aunque el Sol era más débil, la Tierra encontró la forma de mantenerse cálida. La combinación entre un cielo cargado de gases y un planeta activo por dentro creó las condiciones ideales para que la vida floreciera. En el próximo capítulo, exploraremos uno de los momentos más dramáticos de la historia terrestre, cuando la vida microbiana cambió para siempre la atmósfera y desató la primera gran extinción, la gran oxidación. La gran oxidación y la primera extinción global.
Durante cientos de millones de años, la vida en la Tierra fue simple y microscópica. Las primeras bacterias prosperaban en un mundo sin oxígeno, alimentándose de compuestos químicos presentes en el mar y la atmósfera. Pero entonces, algunas de ellas desarrollaron una habilidad revolucionaria, la fotosíntesis. La fotosíntesis oxigénica. Estas bacterias, conocidas como cianobacterias, comenzaron a capturar la luz del sol para transformar dióxido de carbono y agua en energía, y como subproducto, liberaban oxígeno. Al principio, este oxígeno reaccionaba rápidamente con minerales como el hierro en los océanos, oxidándolos y formando capas de rocas ricas en óxido de hierro, que aún hoy se encuentran en yacimientos mineros. El cambio atmosférico. Pero una vez que esos minerales se saturaron, el oxígeno comenzó a acumularse en la atmósfera. Esto provocó uno de los cambios más radicales en la historia del planeta, la gran oxidación, ocurrida hace aproximadamente 2.400 millones de años. La primera extinción global. Para nosotros, el oxígeno es vida. Pero para las bacterias anaeróbicas que dominaban el planeta, era un veneno. El aumento del oxígeno fue tóxico para la mayoría de ellas, y como resultado, muchas especies desaparecieron. Fue la primera gran extinción global causada por la vida misma. Cambio total del planeta. El oxígeno no solo eliminó formas de vida, también permitió otras. Con una atmósfera oxigenada, surgieron nuevas rutas metabólicas, incluyendo la respiración aeróbica, mucho más eficiente que la fermentación. Este cambio energético sería clave para la evolución de células más complejas. Dato curioso. Gracias al oxígeno atmosférico, también comenzó a formarse la capa de ozono, o un escudo que protege la superficie de la radiación ultravioleta. Sin ella, la vida no podría haber salido jamás del océano. La gran oxidación fue una catástrofe para unos y una oportunidad para otros. Fue el primer gran giro en la historia de la vida, demostrando que los seres vivos no solo se adaptan al ambiente, a veces, lo transforman radicalmente. En el próximo capítulo, veremos cómo esa vida compleja comenzó a emerger, y cómo las primeras células con núcleo dieron origen a un nuevo tipo de vida en la Tierra. El origen de las células eucariotas y la vida compleja. Durante miles de millones de años, la vida en la Tierra fue exclusivamente unicelular. Microbios simples, como bacterias y arqueas, dominaban los océanos. Pero entonces, ocurrió uno de los eventos más extraordinarios de la evolución: la aparición de un nuevo tipo de célula, mucho más compleja y organizada. Había nacido la célula eucariota. ¿Qué es una célula eucariota? A diferencia de las bacterias, las células eucariotas tienen un núcleo definido, donde almacenan su ADN, y numerosos orgánulos internos, como mitocondrias y retículos, que permiten procesos más eficientes y especializados. La teoría endosimbiótica. ¿Cómo surgió esta célula más avanzada? La respuesta está en una alianza inesperada. Según la teoría endosimbiótica, una célula primitiva absorbió a otra célula bacteriana, en lugar de digerirla. En lugar de destruirse, ambas comenzaron a vivir juntas. En simbiosis. Con el tiempo, esa bacteria interna evolucionó hasta convertirse en la mitocondria, el motor energético de las células actuales. En las células vegetales, otro evento similar dio origen a los cloroplastos, responsables de la fotosíntesis. El salto hacia la complejidad. Gracias a esta fusión simbiótica, las células eucariotas podían producir más energía, almacenar más información genética y realizar funciones más complejas. Este fue el punto de partida para la aparición de organismos multicelulares. Dato curioso. Tú estás formado por unos 30 billones de células eucariotas. Y todas ellas, sin excepción, descienden de ese antiguo evento simbiótico que ocurrió hace unos 2.000 millones de años. La vida se diversifica. La aparición de eucariotas permitió la evolución de algas, hongos, protozoos y, eventualmente, animales y plantas. El árbol de la vida comenzaba a ramificarse más allá de lo microbiano, y la Tierra nunca volvería a ser la misma. Desde una colaboración entre microbios surgió la vida tal como la conocemos. La célula eucariota fue el inicio de la vida compleja, del desarrollo de tejidos, órganos y sistemas, y allanó el camino hacia la evolución de criaturas cada vez más sofisticadas. En el próximo capítulo, presenciaremos la explosión de la vida en los océanos y el surgimiento de los primeros animales multicelulares, la explosión del Cámbrico. La explosión del Cámbrico y el auge de los animales marinos. Hace unos 541 millones de años, los océanos de la Tierra eran hogar de formas de vida sencillas, como esponjas y gusanos primitivos. Pero de repente, un cambio dramático ocurrió. La vida animal explotó en una maravillosa diversidad de formas y tamaños. Este evento es conocido como la explosión del Cámbrico. El Cámbrico, un periodo de innovación biológica.
El Cámbrico fue un período geológico de aproximadamente 50 millones de años, en el que surgieron casi todos los principales grupos animales que existen hoy. Fue una explosión de innovación biológica, que dio origen a los primeros animales con exoesqueletos, sistemas nerviosos complejos y estructuras especializadas. El cambio en los océanos. Antes del Cámbrico, la vida en los océanos era principalmente microscópica o muy simple. Pero durante esta explosión, los animales comenzaron a diversificarse rápidamente, y surgieron muchas formas complejas que se alimentaban, se defendían y se movían de maneras nuevas y sorprendentes. Aparecieron los primeros animales con exoesqueletos duros, como los trilobites, que dominaron los mares, y otras criaturas como los anomalocaris, depredadores gigantes que rondaban las aguas, cazando en la oscuridad de los océanos primitivos. Visual recomendada. Mostrar animaciones de océanos llenos de vida, con criaturas como trilobites, anomalocaris, y otros animales marinos primitivos nadando y cazando. Los primeros depredadores y la dinámica ecológica. Con la aparición de los primeros depredadores, comenzó una nueva dinámica ecológica. Los animales desarrollaron nuevas estrategias de defensa, como caparazones duros, espinas y habilidades para moverse más rápido. La vida en los océanos se convirtió en un mundo dinámico, lleno de interacciones complejas entre predadores y presas. Dato curioso. Una de las maravillas de la explosión del Cámbrico es que en este corto periodo de tiempo, surgieron las bases para todos los grupos principales de animales. Desde los vertebrados hasta los artrópodos y los moluscos, muchos de estos grupos continúan evolucionando hasta nuestros días. Un mar de biodiversidad. Los océanos eran el escenario de una biodiversidad asombrosa. Surgieron los primeros moluscos, equidermos, y los ancestros de los artrópodos modernos, como los insectos, arañas y crustáceos. Cada rincón del océano estaba habitado por nuevas formas de vida, que exploraban los distintos nichos ecológicos. La explosión del Cámbrico marcó el principio de la evolución animal compleja. Fue un cambio radical que preparó el terreno para toda la vida que veríamos en los océanos, en la tierra y en el aire. En el próximo capítulo, veremos cómo algunas de estas criaturas empezaron a salir del agua, dando inicio a una nueva era en la evolución. La conquista de la tierra firme. La conquista de la tierra. Hace unos 500 millones de años, los océanos estaban llenos de vida, pero la tierra aún estaba en gran parte deshabitada. La conquista de la tierra firme por parte de los seres vivos fue uno de los pasos más cruciales en la historia de la evolución. Fue un desafío monumental, ya que la vida debía enfrentarse a nuevos peligros, desde la falta de agua hasta la radiación solar intensa. Pero, a pesar de todo, la vida encontró la manera de prosperar en este nuevo y desafiante entorno. El primer paso. Las plantas conquistan la tierra. El primer grupo en hacer este salto fueron las plantas. Las primeras plantas terrestres eran pequeñas y simples, como musgos y hepáticas, pero fueron clave para transformar el planeta. Estas plantas comenzaron a capturar energía solar y fijar dióxido de carbono, creando una atmósfera más oxigenada y comenzando el proceso de suelo que permitió la futura vida terrestre. Las plantas primitivas se adaptaron a las nuevas condiciones utilizando una serie de estrategias. Desarrollaron estructuras de soporte para mantenerse erguidas, raíces para absorber agua y nutrientes del suelo, y cutículas para evitar la pérdida de agua en un ambiente seco. Los animales dan el siguiente paso. Pero no solo las plantas se aventuraron fuera del agua. Los primeros animales terrestres fueron insectos y artrópodos. Estas criaturas se adaptaron a caminar sobre la tierra utilizando exoesqueletos duros y pulmones primitivos para respirar aire. Los primeros escorpiones y milpies comenzaron a explorar las tierras emergidas, iniciando el ciclo de vida en la tierra. Sin embargo, el salto más grande aún estaba por venir: los vertebrados. Hace unos 375 millones de años, los anfibios hicieron su aparición, los primeros animales verdaderamente adaptados a la vida fuera del agua. La transición de los peces a los anfibios. Los peces evolucionaron en criaturas que podían respirar aire y moverse por tierra. Esto fue posible gracias al desarrollo de pulmones y de aletas fuertes que les permitían caminar en el fango de los ríos y pantanos. Así nacieron los anfibios, los primeros vertebrados terrestres, como los Tiktaalik. Desafíos y adaptaciones. La vida en la Tierra era muy diferente de la vida en los océanos. Los organismos tuvieron que enfrentarse a nuevas amenazas, como la deshidratación, los cambios extremos de temperatura y la falta de oxígeno en el aire. Además, la radiación solar era mucho más intensa en la superficie terrestre, lo que obligó a los organismos a desarrollar mecanismos de protección. Con el tiempo, los animales y plantas fueron evolucionando en respuesta a estos desafíos, creando una enorme diversidad de formas de vida. Pero para que esta biodiversidad floreciera, aún faltaba un elemento crucial:
la formación de ecosistemas completos, con redes alimentarias terrestres y una completa circulación de nutrientes. La conquista de la Tierra no fue fácil, pero gracias a las adaptaciones de plantas, insectos, anfibios y otros animales, el planeta comenzó a llenarse de vida terrestre. Esta era marcó el principio de un cambio radical en la evolución, que eventualmente daría lugar a la dominación de los dinosaurios y, más tarde, a la aparición de los mamíferos y los seres humanos. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo los dinosaurios dominaron la Tierra, cambiando para siempre el curso de la vida. La era de los dinosaurios y el auge de los reptiles. Hace unos 252 millones de años, la Tierra entraba en una nueva era. La era mesozoica se extendió durante más de 180 millones de años y es famosa por ser la era de los dinosaurios. Pero no solo los dinosaurios dominaron la Tierra. Los reptiles, en sus diversas formas, se convirtieron en los animales más grandes, más rápidos y más poderosos que jamás hayan existido en el planeta. Los orígenes de los dinosaurios. Aunque los dinosaurios como los conocemos hoy comenzaron a surgir en el Triásico, hace aproximadamente 230 millones de años, sus ancestros venían de un grupo más antiguo de reptiles llamados arqueosaurios. Estos reptiles evolucionaron para convertirse en criaturas terrestres más robustas y especializadas, y con el tiempo, se diversificaron en una increíble variedad de formas, desde los herbívoros gigantes hasta los depredadores carnívoros más aterradores. Diversificación y dominio. A medida que avanzaba la era, los dinosaurios comenzaron a dominar todos los rincones del planeta. En el Jurásico y el Cretácico, los dinosaurios alcanzaron su mayor esplendor. Formaron enormes bosques y llanuras, y comenzaron a interactuar con otros animales, como mamíferos primitivos, cocodrilos gigantes y voladores como los pterosaurios. Este periodo fue testigo de una explosión de diversidad evolutiva, donde los dinosaurios ocuparon todos los nichos ecológicos, convirtiéndose en los depredadores más formidables, los herbívoros más gigantescos, y en algunos casos, los animales más veloces del planeta. El auge de los dinosaurios herbívoros y carnívoros. Los dinosaurios herbívoros como los Brachiosaurus o los Triceratops se convirtieron en los gigantes de la Tierra, adaptándose a una dieta de plantas y viviendo en grandes manadas. Por otro lado, los carnívoros como el Tyrannosaurus Rex o el Velociraptor eran temidos depredadores que cazaban a sus presas con rapidez y astucia. La competencia por los recursos llevó a un sinfín de adaptaciones, como los cachas, las plumas y las armaduras, y también propició una coexistencia entre los dinosaurios y otras criaturas. Reptiles voladores y marinos. No solo los dinosaurios terrestres dominaron la Tierra. En los cielos, los pterosaurios, grandes reptiles voladores, surcaron los aires, cazando peces y volando a grandes alturas. En los mares, los plesiosaurios y ictiosaurios dominaron los océanos, cazando grandes cardúmenes de peces y otras criaturas marinas. Dato curioso. Aunque los dinosaurios dominaron la Tierra durante más de 160 millones de años, no eran los únicos reptiles importantes de su época. Los cocodrilos y sus ancestros también estaban presentes, pero no dominaron el planeta de la misma manera, a pesar de que siguen existiendo hoy en día, con poca evolución en comparación con sus contemporáneos. El fin de una era. Al final de la era mesozoica, hace unos 66 millones de años, un evento catastrófico cambió todo. Un asteroide o cometa impactó la Tierra, causando una masiva extinción conocida como la extinción KT, que terminó con la mayoría de los dinosaurios y permitió a los mamíferos ocupar los nichos ecológicos vacíos. La era de los dinosaurios fue una época de asombrosa biodiversidad y adaptación. Los dinosaurios fueron los amos del planeta, pero su reinado fue interrumpido por un evento cataclísmico. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo los mamíferos comenzaron a evolucionar y a llenar los vacíos dejados por la desaparición de los dinosaurios, abriendo paso a una nueva era de la vida terrestre. La edad de los mamíferos y la evolución humana. Hace 66 millones de años, el impacto de un asteroide terminó con la era de los dinosaurios. Pero en ese vacío ecológico, un grupo de pequeños animales peludos comenzó a prosperar. Eran los mamíferos, y con el tiempo, se convirtieron en los nuevos protagonistas de la historia evolutiva. El Paleógeno, el auge mamífero. En los millones de años posteriores a la extinción, durante el Paleógeno, los mamíferos se diversificaron rápidamente. Ocuparon nichos antes dominados por reptiles. Se volvieron gigantes como los mastodontes, ágiles como los felinos, acuáticos como los cetáceos y voladores como los murciélagos. Esta expansión fue tan diversa que, en unos pocos millones de años, ya existían mamíferos herbívoros, carnívoros, acuáticos, terrestres y hasta arborícolas. La inteligencia como ventaja evolutiva. A diferencia de los reptiles, muchos mamíferos comenzaron a desarrollar cerebros más grandes, sentidos más agudos y comportamientos sociales complejos.
Esta inteligencia fue clave para resolver problemas, adaptarse a entornos cambiantes y cuidar a las crías, lo que permitió una evolución más flexible y especializada. El surgimiento de los primates. Entre estos mamíferos, apareció un grupo muy particular, los primates. Tenían manos prensiles, visión estereoscópica y cerebros más desarrollados. Hace unos 7 millones de años, en África, una rama de estos primates evolucionó en una dirección única. Caminaban erguidos, fabricaban herramientas, y su cerebro comenzó a crecer aún más. Habían nacido los homininos, nuestros antepasados directos. La evolución humana. Desde el Australopithecus hasta el Homo habilis, y más tarde el Homo erectus, los humanos primitivos perfeccionaron herramientas, aprendieron a usar el fuego, y comenzaron a migrar por todo el planeta. Finalmente, hace unos 300.000 años, surgió el Homo sapiens, nosotros. Logros clave de los humanos primitivos: dominio del fuego, uso de herramientas, lenguaje y comunicación, organización social, migración global. Dato curioso: el cerebro humano moderno consume alrededor del 20% de toda la energía que usamos, a pesar de representar solo el 2% de nuestro peso corporal. Esto demuestra cuán central es la inteligencia en nuestra evolución. Los humanos cambian el mundo. Con el tiempo, los Homo sapiens se volvieron los arquitectos del planeta. Domesticaron animales, cultivaron la tierra, fundaron civilizaciones, y cambiaron el equilibrio de la vida en la tierra. Por primera vez, una especie no solo se adaptó al entorno, sino que comenzó a transformarlo activamente. La era de los mamíferos nos llevó, paso a paso, hacia la especie más influyente del planeta, el ser humano. Pero con ese poder vino también una gran responsabilidad. ¿Cómo afectará nuestra presencia el futuro del planeta? En el próximo capítulo, reflexionaremos sobre el impacto humano en la Tierra y el posible destino de nuestro mundo, el Antropoceno y el futuro del planeta. El Antropoceno y el futuro del planeta Tierra. Durante miles de millones de años, la Tierra evolucionó siguiendo los ritmos naturales del clima, la geología y la vida. Pero hoy, estamos en una era completamente distinta, una era donde la actividad humana es la mayor fuerza de cambio del planeta. Esta era lleva un nombre, el Antropoceno. ¿Qué es el Antropoceno? El término Antropoceno fue propuesto por científicos para describir el periodo actual, en el que la influencia humana ha dejado huellas visibles y duraderas en el clima, los océanos, la atmósfera, la biodiversidad, e incluso en las capas geológicas del planeta. Impactos humanos en la Tierra. Cambio climático. Las emisiones de gases de efecto invernadero han elevado la temperatura global, derritiendo glaciares, alterando el clima y provocando fenómenos extremos. Contaminación. Desde plásticos hasta productos químicos industriales, los residuos humanos han contaminado agua, aire y suelos en todo el planeta. Deforestación y pérdida de hábitat. Millones de hectáreas de bosques han sido talados, afectando gravemente a especies y ecosistemas. Pérdida de biodiversidad. Estamos viviendo una sexta extinción masiva, con miles de especies desapareciendo cada año. Reflexión. Por primera vez en la historia, una especie, nosotros, tiene la capacidad no solo de cambiar el planeta, sino de elegir conscientemente su futuro. Tenemos el conocimiento, la tecnología y la posibilidad de actuar. Pero el tiempo es limitado. ¿Qué nos espera? Transición energética. El cambio de combustibles fósiles a fuentes renovables es esencial para frenar el calentamiento global. Conservación de la biodiversidad. Proteger ecosistemas críticos y restaurar hábitats será clave para la resiliencia del planeta. Tecnología y sostenibilidad. La inteligencia artificial, la biotecnología y la economía circular podrían ayudar a resolver problemas que antes parecían imposibles. Dato curioso. Las futuras capas geológicas mostrarán una delgada línea de plástico, cenizas industriales y restos radiactivos. Una huella clara de que los humanos estuvimos aquí. Esperanza o catástrofe. Aunque el panorama puede parecer desalentador, no todo está perdido. En todo el mundo, millones de personas trabajan para revertir el daño y construir un mundo más justo y sostenible. La Tierra ha sobrevivido extinciones, impactos y glaciaciones. Pero ahora, nuestro futuro está en nuestras manos. Desde la formación del planeta en una nube de polvo cósmico, hasta la aparición de vida compleja, dinosaurios, humanos y ahora el Antropoceno, la historia de la Tierra ha sido un viaje impresionante. Pero la historia aún no termina. La pregunta ahora es, ¿qué huella queremos dejar? El futuro del planeta Tierra no está escrito. Depende de nosotros. La población de la Tierra es uno de los temas más fascinantes, complejos y fundamentales para comprender la realidad actual de nuestro planeta. Desde los albores de la humanidad, la cantidad de personas que habitan la Tierra ha sido un factor determinante en el desarrollo de civilizaciones, la transformación del entorno natural y la configuración de las sociedades.
Para entender el presente y proyectar el futuro, es esencial explorar cómo ha evolucionado la población mundial, cuáles son los factores que la han influenciado y qué desafíos y oportunidades plantea su crecimiento. En los primeros tiempos de la humanidad, hace cientos de miles de años, los seres humanos vivían en pequeños grupos nómadas, cazadores y recolectores, que se desplazaban en busca de alimentos y recursos. Se estima que hace unos 10.000 años, al inicio de la Revolución Agrícola, la población mundial era de apenas unos pocos millones de personas. La invención de la agricultura permitió la sedentarización y el surgimiento de las primeras aldeas y ciudades, lo que a su vez facilitó un crecimiento paulatino pero sostenido de la población. A lo largo de los siglos, factores como la disponibilidad de alimentos, las enfermedades, las guerras y los avances tecnológicos han influido de manera decisiva en el aumento o disminución de la población. Durante la Edad Media, por ejemplo, Europa sufrió episodios de despoblación debido a plagas como la peste negra, que diezmó a millones de personas. Sin embargo, a medida que la humanidad fue desarrollando mejores técnicas agrícolas, sistemas de saneamiento y avances médicos, la esperanza de vida comenzó a aumentar y la mortalidad infantil a disminuir. Uno de los momentos más significativos en la historia de la población mundial fue la Revolución Industrial, iniciada en el siglo XVIII. Este periodo marcó un antes y un después en la historia demográfica de la humanidad. Con la mecanización de la agricultura, la mejora en los transportes y la irrupción de la medicina moderna, la tasa de crecimiento poblacional se aceleró de forma notable. En 1800, la población del planeta era de aproximadamente 1.000 millones de personas. Solo 130 años después, en 1930, la cifra se duplicó, alcanzando los 2.000 millones. A partir de ese punto, el crecimiento fue aún más rápido. 3.000 millones en 1960, 4.000 millones en 1974, 5.000 millones en 1987, 6.000 millones en 1999, 7.000 millones en 2011 y, según las proyecciones más recientes, la población mundial superó los 8.000 millones de personas en 2022. Este crecimiento exponencial ha sido posible gracias a varios factores clave. El primero de ellos es la reducción de la mortalidad, especialmente infantil, debido a la mejora de las condiciones sanitarias y el acceso a vacunas y antibióticos. En muchas regiones del mundo, enfermedades que antes eran mortales, como la viruela, la poliomielitis o el sarampión, han sido erradicadas o controladas. Además, la nutrición y el acceso a agua potable han mejorado considerablemente en muchos países, aunque aún persisten grandes desigualdades. El segundo factor es el aumento de la esperanza de vida. En el siglo XIX, la esperanza de vida global era de unos 30 a 40 años. Hoy en día, en muchos países desarrollados, supera los 80 años, y el promedio mundial se sitúa cerca de los 73 años. Este incremento ha sido resultado no solo de los avances médicos, sino también de la mejora en las condiciones laborales, la educación y la protección social. Sin embargo, el crecimiento de la población no ha sido homogéneo en todas las regiones del mundo. Mientras que en Europa y América del Norte la tasa de natalidad ha disminuido drásticamente en las últimas décadas, en África y algunas zonas de Asia sigue siendo alta. Por ejemplo, países como Nigeria, Etiopía, la República Democrática del Congo y Egipto experimentan tasas de crecimiento poblacional superiores al 2% anual, lo que significa que su población se duplica aproximadamente cada 30 años. En contraste, países como Japón, Alemania o Italia enfrentan tasas de natalidad tan bajas que su población está comenzando a disminuir, lo que plantea desafíos relacionados con el envejecimiento de la sociedad y la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y salud. La distribución de la población mundial también es muy desigual. Más de la mitad de la población vive en Asia, especialmente en dos países, China e India, que juntos suman casi 3.000 millones de habitantes. África, aunque hoy alberga a poco más de 1.000 millones de personas, es el continente con la tasa de crecimiento más alta y se proyecta que para finales de este siglo podría igualar o incluso superar a Asia en población. América Latina y el Caribe, aunque han experimentado un crecimiento considerable en el último siglo, muestran una tendencia a la estabilización, mientras que Oceanía y Europa se mantienen con cifras relativamente bajas. Las megaciudades, aquellas urbes con más de 10 millones de habitantes, se han convertido en el símbolo más visible de la concentración de la población. Tokio, Delhi, Shanghái, Sao Paulo, Ciudad de México, El Cairo y Nueva York son ejemplos de cómo las ciudades han absorbido millones de personas en busca de mejores oportunidades de vida, trabajo y educación. Este fenómeno de urbanización ha transformado radicalmente la vida humana, generando tanto oportunidades como desafíos. Por un lado, las ciudades ofrecen acceso a servicios, cultura y empleo,
pero también enfrentan problemas como la contaminación, el tráfico, la desigualdad y la falta de vivienda adecuada. El crecimiento de la población mundial plantea interrogantes fundamentales sobre la sostenibilidad del planeta. ¿Podrá la Tierra alimentar, vestir y dar cobijo a tantos seres humanos? ¿Cómo se distribuirán los recursos naturales, el agua, la energía y el espacio? ¿Seremos capaces de reducir las desigualdades entre países y regiones, o éstas se agravarán aún más? La respuesta a estas preguntas depende en gran medida de las decisiones que tomemos como sociedad global. Uno de los principales retos es la seguridad alimentaria. Aunque la producción mundial de alimentos ha aumentado considerablemente gracias a la Revolución Verde y los avances tecnológicos, aún existen millones de personas que sufren hambre o desnutrición, especialmente en África subsahariana y algunas zonas de Asia y América Latina. El cambio climático, la degradación del suelo y la escasez de agua amenazan con agravar esta situación en el futuro. Para garantizar la alimentación de una población creciente, será necesario apostar por una agricultura más sostenible, eficiente y adaptada a las nuevas condiciones ambientales. Otro desafío importante es el acceso a servicios básicos como la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento. A pesar de los avances logrados en las últimas décadas, aún existen grandes brechas entre regiones y grupos sociales. La inversión en educación, especialmente de niñas y mujeres, se ha demostrado como una de las estrategias más efectivas para reducir la tasa de natalidad y mejorar la calidad de vida de las familias. Asimismo, el acceso universal a servicios de salud reproductiva es fundamental para que las personas puedan decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos. El crecimiento demográfico también tiene un impacto directo en el medio ambiente. El aumento de la demanda de recursos naturales, la expansión de las ciudades, la deforestación y la contaminación están ejerciendo una presión sin precedentes sobre los ecosistemas del planeta. El cambio climático, causado en gran parte por las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano, amenaza con alterar los patrones climáticos, elevar el nivel del mar y provocar fenómenos extremos como sequías, inundaciones y huracanes. Para enfrentar estos desafíos, será necesario adoptar modelos de desarrollo más sostenibles, basados en la eficiencia energética, la economía circular y la conservación de la biodiversidad. La migración es otro fenómeno estrechamente ligado a la dinámica poblacional. Millones de personas se desplazan cada año en busca de mejores condiciones de vida, ya sea dentro de sus propios países o hacia el extranjero. Las causas de la migración son diversas: conflictos armados, persecución política, desastres naturales, pobreza, falta de oportunidades o simplemente el deseo de reunirse con familiares. Si bien la migración puede ser una fuente de riqueza y dinamismo para las sociedades receptoras, también plantea desafíos en términos de integración, xenofobia y presión sobre los servicios públicos. El envejecimiento de la población es un fenómeno que afecta principalmente a los países desarrollados, pero que pronto se extenderá a muchas otras regiones del mundo. El aumento de la esperanza de vida y la disminución de la natalidad están dando lugar a sociedades en las que una proporción cada vez mayor de la población es mayor de 60 años. Esto tiene implicaciones profundas para el mercado laboral, los sistemas de salud y las políticas públicas. Será necesario repensar la manera en que organizamos el trabajo, la jubilación y el cuidado de las personas mayores, así como fomentar la solidaridad intergeneracional. En este contexto, las proyecciones de la población mundial para las próximas décadas varían según los supuestos sobre la fecundidad, la mortalidad y la migración. Según las estimaciones de las Naciones Unidas, la población mundial podría alcanzar los 9.700 millones en 2050 y los 10.400 millones en 2100, aunque existe una considerable incertidumbre asociada a estos cálculos. Algunos expertos señalan que el crecimiento podría estabilizarse e incluso disminuir hacia finales de este siglo, a medida que la fecundidad siga descendiendo en la mayoría de los países. La historia de la población de la Tierra es también la historia de la humanidad. Cada persona cuenta, cada vida es única, y el conjunto de todas ellas conforma el tapiz de nuestra civilización. El reto de gestionar una población creciente, diversa y en constante cambio es, en última instancia, una oportunidad para construir un mundo más justo, equitativo y sostenible. Es importante destacar que el crecimiento de la población no es, en sí mismo, ni bueno ni malo. Lo que importa es cómo gestionamos ese crecimiento, cómo distribuimos los recursos y cómo garantizamos el bienestar de todas las personas. La clave está en la educación, la innovación, la cooperación internacional y el respeto por los derechos humanos. En la actualidad, la población mundial se enfrenta a retos sin precedentes, pero también cuenta con herramientas y conocimientos nunca antes vistos.
La digitalización, la inteligencia artificial, la biotecnología y las energías renovables ofrecen oportunidades para mejorar la vida de millones de personas y proteger el medio ambiente. Sin embargo, para aprovechar plenamente estos avances, será necesario garantizar que todos tengan acceso a ellos, sin dejar a nadie atrás. La diversidad de la población humana es una de nuestras mayores riquezas. Diferentes culturas, lenguas, religiones y formas de vida conviven en un planeta cada vez más interconectado. La migración, la globalización y el intercambio de ideas han dado lugar a sociedades más abiertas, creativas y resilientes. Al mismo tiempo, es fundamental proteger la identidad y los derechos de los pueblos indígenas y las minorías, que a menudo enfrentan discriminación y exclusión. La planificación familiar es otro aspecto clave en la gestión de la población. El acceso a métodos anticonceptivos, la información y la educación sexual permiten a las personas tomar decisiones informadas sobre su vida reproductiva. En muchos países, la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres han sido factores decisivos para reducir la tasa de natalidad y mejorar la salud materno-infantil. La urbanización es un fenómeno que continuará marcando el siglo XXI. Se estima que, para 2050, 2/3 de la población mundial vivirá en ciudades. Esto plantea enormes desafíos en términos de vivienda, transporte, servicios públicos y sostenibilidad ambiental. Las ciudades inteligentes, que aprovechan la tecnología para gestionar los recursos de manera eficiente, son una de las respuestas a estos retos. Sin embargo, será necesario garantizar que el desarrollo urbano sea inclusivo y no deje a nadie fuera. El papel de la juventud es fundamental en la configuración del futuro demográfico. En muchos países en desarrollo, la población joven representa una proporción significativa del total. Si se les brinda acceso a educación de calidad, empleo digno y participación en la vida pública, pueden ser motores de innovación y cambio social. Por el contrario, la falta de oportunidades puede llevar a la frustración, la migración y la inestabilidad. La salud reproductiva y materna es un derecho fundamental que aún está lejos de ser una realidad para todas las mujeres del mundo. Cada día, cientos de mujeres mueren por causas relacionadas con el embarazo y el parto, la mayoría de ellas en países de bajos ingresos. La inversión en servicios de salud, la formación de personal médico y la promoción de prácticas seguras son esenciales para reducir la mortalidad materna y garantizar el bienestar de las familias. La educación es, sin duda, uno de los factores más poderosos para transformar la dinámica poblacional. Las niñas que completan la educación secundaria tienen menos hijos, se casan más tarde y tienen más posibilidades de participar en la vida económica y social de sus países. La educación de calidad es la base para el desarrollo humano y la reducción de la pobreza. El acceso a agua potable y saneamiento es otro desafío crucial. Más de 2.000 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de agua, lo que tiene graves consecuencias para la salud, la nutrición y la dignidad humana. La gestión sostenible de los recursos hídricos es una prioridad para garantizar la supervivencia y el bienestar de la población mundial. La seguridad alimentaria, como se mencionó anteriormente, es una preocupación creciente. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación del suelo ponen en riesgo la producción de alimentos. Será necesario invertir en investigación agrícola, promover prácticas sostenibles y reducir el desperdicio de alimentos para alimentar a una población en aumento. El cambio climático es, quizás, el mayor desafío global al que se enfrenta la humanidad. Sus efectos ya son visibles en todo el mundo. Aumento de las temperaturas, sequías, inundaciones, huracanes y desplazamientos forzados. La adaptación y la mitigación del cambio climático requieren la cooperación de todos los países y la participación activa de la sociedad civil. La desigualdad es otro reto clave. A pesar del crecimiento económico global, las brechas entre ricos y pobres, entre regiones y dentro de los países, siguen siendo enormes. La redistribución de la riqueza, la protección social y el acceso equitativo a oportunidades son esenciales para construir sociedades más justas y cohesionadas. La innovación tecnológica ofrece oportunidades sin precedentes para mejorar la vida de las personas. Desde la medicina personalizada hasta la inteligencia artificial, pasando por la energía solar y la conectividad digital, la tecnología puede ser una aliada poderosa en la lucha contra la pobreza, la enfermedad y el cambio climático. Sin embargo, es fundamental garantizar que los beneficios de la innovación lleguen a todos, y no solo a unos pocos. La cooperación internacional es más necesaria que nunca. Los desafíos de la población mundial no conocen fronteras y requieren respuestas globales.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por las Naciones Unidas, establece una hoja de ruta para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. El cumplimiento de estos objetivos dependerá de la voluntad política, la movilización de recursos y la participación de todos los sectores de la sociedad. La historia de la población de la Tierra es también una historia de resiliencia, adaptación y esperanza. A lo largo de los siglos, la humanidad ha enfrentado desafíos enormes y ha sabido encontrar soluciones creativas para superarlos. Hoy, más que nunca, necesitamos esa capacidad de innovación y cooperación para construir un futuro sostenible. En conclusión, la población de la Tierra es una realidad dinámica, compleja y en constante evolución. Su crecimiento plantea desafíos enormes, pero también ofrece oportunidades para el desarrollo humano, la innovación y la solidaridad. La clave está en gestionar ese crecimiento de manera equitativa, sostenible y respetuosa de los derechos humanos. El futuro de la población mundial dependerá de las decisiones que tomemos hoy. Si apostamos por la educación, la salud, la igualdad y la sostenibilidad, podremos construir un mundo en el que todos tengan la oportunidad de desarrollar su potencial y vivir con dignidad. La historia de la humanidad nos enseña que, aunque los retos sean grandes, la capacidad de superación, creatividad y solidaridad de las personas es aún mayor. Así, la población de la Tierra no es solo una cifra o una estadística. Es el conjunto de vidas, sueños y esperanzas que conforman nuestra especie. Es la suma de nuestras diferencias y nuestras semejanzas, de nuestras luchas y nuestros logros. Es, en definitiva, la historia de todos nosotros. Un relato en construcción, lleno de desafíos, pero también de posibilidades infinitas. Desde tiempos inmemoriales la humanidad ha buscado respuestas a las grandes preguntas que nos definen: ¿de dónde venimos? ¿Cómo surgió la familia humana? ¿Qué nos une a todos bajo un mismo linaje? A través de mitos, leyendas, ciencias y relatos transmitidos de generación en generación, hemos intentado descifrar el misterio de nuestros orígenes. La creación de la familia humana es una historia tejida con hilos de biología, cultura, espiritualidad y sueños compartidos. Imagina un tiempo remoto, cuando la Tierra era joven y el mundo era un vasto tapiz de paisajes vírgenes. En las primeras luces del amanecer de la humanidad, nuestros antepasados caminaron sobre la hierba húmeda, observando el cielo estrellado y preguntándose por su lugar en el universo. Eran seres curiosos, dotados de una chispa única, la conciencia de sí mismos y el deseo de conectar con otros. Así, la familia humana comenzó a tomar forma, no solo como una agrupación biológica, sino como una comunidad de espíritus en busca de sentido. Las antiguas tradiciones relatan historias de dioses y diosas que moldearon a los primeros hombres y mujeres del barro, de la madera o del aliento divino. Cada cultura tiene su propio relato. En la mitología mesopotámica, Enki y Ninhursag dieron vida al hombre para trabajar la tierra. En la Biblia, Adán y Eva fueron creados en el Edén, destinados a poblar el mundo. En las leyendas africanas, los dioses tejieron a la humanidad con amor y sabiduría. Estos relatos, más allá de su literalidad, reflejan la profunda necesidad humana de entender el origen común que nos une. La ciencia, por su parte, ha iluminado el camino con descubrimientos fascinantes. Hace aproximadamente 200.000 años, en el continente africano, surgió el Homo sapiens, la especie a la que todos pertenecemos. Nuestros ancestros compartieron el mundo con otras especies humanas, como los neandertales y los denisovanos, y a través de migraciones, mezclas y adaptaciones, se expandieron por todos los continentes. El ADN, ese código minúsculo que llevamos en cada célula, guarda la memoria de nuestros orígenes y revela que, pese a las diferencias superficiales, todos los seres humanos compartimos un ancestro común. Somos, en esencia, una gran familia extendida. Pero la creación de la familia humana va más allá de la biología. Es un proceso social, emocional y espiritual. Desde el principio, los seres humanos buscaron la compañía de otros, se organizaron en pequeños grupos, tribus y clanes. La familia fue el primer núcleo, el refugio donde aprender, protegerse y compartir. Los lazos de sangre y de afecto tejieron redes de solidaridad y confianza. Padres, madres, hijos, abuelos, tíos y primos. Cada uno aportaba su experiencia y sabiduría, transmitiendo valores, conocimientos y tradiciones. Con el paso del tiempo, la familia humana fue creciendo y transformándose. Las sociedades se volvieron más complejas, surgieron aldeas, ciudades y civilizaciones. Los lazos familiares se expandieron, y el sentido de pertenencia se extendió más allá del grupo inmediato. Surgieron nuevas formas de familia: adoptiva, extendida, elegida.
La humanidad comenzó a reconocerse como parte de una fraternidad mayor, unida por el destino común de habitar el mismo planeta. A lo largo de la historia, la familia humana ha enfrentado desafíos y adversidades, guerras, migraciones, pandemias, cambios climáticos. Sin embargo, en cada crisis, ha demostrado una notable capacidad de adaptación y resiliencia. El instinto de cuidar a los más vulnerables, de educar a los jóvenes, de honrar a los ancianos, ha sido la base sobre la que se ha construido nuestra civilización. La familia humana se ha sostenido gracias al amor, la compasión y el deseo de trascender. En la actualidad, vivimos en una era de grandes avances y también de profundas tensiones. La globalización nos ha acercado como nunca antes, permitiéndonos conocer y valorar la diversidad de culturas, lenguas y costumbres. Sin embargo, también nos enfrenta a desafíos inéditos: desigualdad, discriminación, pérdida de valores y crisis ambientales. Ante estos retos, la historia de la creación de la familia humana nos recuerda que todos compartimos un origen común y un destino entrelazado. La familia humana es, en última instancia, una idea poderosa. Nos invita a mirar más allá de las fronteras, las diferencias y los prejuicios. Nos recuerda que cada persona, sin importar su lugar de nacimiento, su color de piel o sus creencias, es parte de una misma historia. Nos llama a la empatía, al respeto y a la cooperación. En el rostro de cada niño, en la sabiduría de cada anciano, en la risa compartida y en las lágrimas derramadas, se manifiesta la unidad profunda de la humanidad. Crear y cuidar la familia humana es una tarea de todos los días. Se construye en los pequeños gestos: una palabra amable, un acto de generosidad, un esfuerzo por comprender al otro. Se renueva en las celebraciones, en los rituales, en las historias que contamos junto al fuego o en la mesa familiar. Se fortalece cuando reconocemos que nuestras diferencias nos enriquecen y que nuestros sueños nos hermanan. Al mirar hacia el futuro, la creación de la familia humana sigue siendo un proceso en marcha. Cada generación tiene la responsabilidad de aportar su granito de arena, de construir puentes en lugar de muros, de sembrar semillas de paz y esperanza. La humanidad es una familia en constante evolución, capaz de aprender de sus errores y de reinventarse una y otra vez. Así, la historia de la creación de la familia humana es, en realidad, la historia de todos nosotros. Es la historia de la búsqueda de sentido, de la superación de los límites, de la celebración de la vida. Es un relato que se escribe cada día, en cada rincón del mundo, y que nos invita a soñar con un mañana más justo, solidario y fraterno. Porque, al final, todos somos hijos de la misma tierra, herederos de una memoria común y protagonistas de un destino compartido. La creación de la familia humana no es solo un hecho del pasado, sino una invitación permanente a construir juntos un mundo donde cada persona encuentre su lugar, su voz y su razón de ser.